Buenas noches a todos. Vamos a iniciar este Spine Webinar. Eh, Les saludo con mucho gusto, Mercedes Calderón. Para mí es muy grato darles la bienvenida a los lunes de Spine Webinar. El día de hoy, pues, estamos avanzando con el módulo de anatomía quirúrgica. Agradecemos al doctor Sosa, al doctor Guzmán por seguir impulsando los alcances de este proyecto que cada vez llegan a más lugares. Y nosotros este Spine Webinar lo estamos enfocando en el módulo de anatomía quirúrgica a nivel lumbosacro. El doctor Jonathan Augusto Barragán Ramírez, quien es egresado de la Universidad de Guadalajara y quien actualmente está cursando su quinto año de residencia de neurocirugía en el Hospital Regional Iste de León, nos hará favor de brindar la siguiente ponencia enfocada en la anatomía quirúrgica y los puntos de referencia para la instrumentación lumbosacra. Adelante, doctor Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero todos me escuchen bien y se pueda ver bien mi pantalla. Primero que nada, pues muchas gracias a la invitación, por la invitación al doctor Antonio Sosa, a usted, doctora, al doctor Eduardo Reina. Somos una sede que va en vías de crecimiento y pues bueno, es de suma importancia estar aquí compartiendo. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar con esta charla. Es anatomía quirúrgica y puntos de referencia para instrumentación lumbosacra. Los objetivos de esta charla va a ser, pues, definitivamente cuando hablamos de técnica quirúrgica y landmarks anatoquirúrgicos, necesitamos tener un repaso anatómico. Vamos a revisar todas las estructuras óseas que conforman, pues, la columna a este nivel, todos los reparos anatómicos que estas vértebras tienen de manera muy particular, la musculatura, así como la inervación que tienen, la irrigación y el drenaje. Y obviamente todo esto pues va a estar con la finalidad de, pues, de que nos genere pues ese conocimiento base para nosotros orientarnos y hacer un buen procedimiento quirúrgico. Bueno, entonces, pues como bien ya lo hemos visto en sesiones previas, pues la columna vertebral, como ya todos bien sabemos, pues se divide básicamente en tres grandes segmentos, ¿no? El que nos atañe ahora va a ser los últimos segmentos, que van a ser las cinco vértebras lumbares, lo que también implica a la articulación sacra. Y pues bueno, más que nada aquí, pues la anatomía en este nivel va a ser un poquito más compleja, por ejemplo, a diferencia de la columna torácica en cuanto a instrumentación. Si bien la caja torácica almacena pues mayor cantidad de órganos y vísceras, eh, la estructura que esta tiene es un poquito más sencilla, vaya, o es un poquito más fácil de predecir, ¿no? A diferencia de la columna lumbar, donde pues si tenemos justamente hacer una transición y sobre todo un sitio donde va a soportar la mayoría de la carga del cuerpo, vamos a tener unas características muy especiales. Entonces, es indispensable cuando comenzamos a hablar de anatomía lumbosacra, sobre todo en el ámbito de cirugía de columna, pues no podemos dejar de lado el balance sagital. Si bien en esta ponencia a fondo, porque el balance sagital merece por sí solo pues una propia ponencia por ser algo tan amplio, no lo podemos dejar de lado, ya que justamente la columna lumbosacra pues va a descansar sobre esta articulación o pues estos huesos ilíacos que van a ser fijos. Entonces, en gran manera, pues acorde a la anatomía que cada paciente va a presentar de sus estructuras sacroiliacas y la relación con la pelvis, nos van a dividir o nos van a botar, ¿no? La columna hacia un punto más rostral o más caudal, dependiendo, ¿no? Entonces, el alineamiento de la columna siempre va a depender de la relación que ésta va a tener con la pelvis ósea. Entonces, normativamente se han descrito pues tres diferentes índices o tres diferentes medidas que pues hoy por hoy, sin duda alguna, si estamos haciendo cirugía lumbar o cirugía de columna lumbar, indispensable tenerlos en cuenta, ¿no? Sacar la incidencia pélvica, pelvic tip,
y nuestro sacral slope. ¿Por qué? Porque esto nos va a acomodar a nuestro paciente en algún tipo de las cuatro columnas de Russoli y pues de ello va a depender si el paciente necesita o no una corrección como tal, ¿no? Bueno, entonces hablando como tal ya de las vértebras, pues el cuerpo vertebral, sobre todo a nivel lumbar, a diferencia de las otras vértebras, vamos a tener que va a ser un cuerpo mucho más amplio y más ancho. Va a ser más ancho en cuanto a su altura y también va a ser más ancho en cuanto a su superficie de contacto con el disco intervertebral y con los otros cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto justamente, como lo mencioné al inicio de la charla, pues es porque estas cinco vértebras, conforme van descendiendo, van a tener una sobrecarga axial más importante que los niveles superiores. Entonces, por eso es que tenemos esa transición. Aquí en esta imagen podemos ver una comparativa de justamente cuerpos vertebrales de un nivel torácico con la transición hacia un cuerpo vertebral ya a nivel lumbar, ¿no? Vamos a tener que el cuerpo vertebral torácico es un poquito más angosto en cuanto a su altura, no es tan ancho, no es tan amplio, a diferencia de una vértebra lumbar. Es un poquito más alto, pero sobre todo la base de sustentación de este va a ser mucho más amplia. Entonces, este cuerpo vertebral pues va a tener diferentes reparos anatómicos. Vamos a tener estructuras que nosotros necesitamos sí o sí identificar, sobre todo si estamos haciendo alguna técnica freehand o si estamos haciendo sobre todo algún tipo de cirugía abierta, ¿no? Entonces vamos a tener que el cuerpo vertebral se va a componer básicamente del cuerpo como tal, de un proceso transverso, de una lámina, un proceso espinoso. Vamos a tener en este nivel lumbar los procesos mamilares y pues obviamente el foramen a través del cual en este nivel, bueno, dependiendo del nivel, ya no vamos a tener el paso de médula espinal, sino de raíces nerviosas. Entonces, básicamente aquí, si nosotros ponemos en comparativa un cuerpo vertebral a nivel torácico, pues vemos la diferencia, ¿no? Dependiendo la nomenclatura o la bibliografía, mejor dicho, que se revise, los, no- los reparos anatómicos pueden tener diferentes nombres. Por ejemplo, aquí, esta imagen que es tomada del libro de Anatomía de Sobota, toma como referencia los procesos transversos y los llama como procesos costales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas transversas a nivel lumbar se dice que tienen una gran prominencia que semejan la costilla. Este proceso transverso, lo vamos a ver más adelante, va a ser de suma importancia para la inserción de diferentes músculos, los cuales van a ayudar a brindar ese soporte axial, ¿no? Al final de cuentas, todos los elementos van a ser puntos de anclaje, tanto para músculos como para ligamentos, que al final todos lo que nos van a representar va a ser esta gran estructura que se va a encargar de soportar lo que es todo el resto del cuerpo. Estas tablas comparativas, que a mí en lo personal pues me gustan mucho, que son tomadas del Bensel, precisamente nos hacen esta comparación entre los diferentes tipos de cuerpo vertebral. Entonces, en la primera tabla tenemos el diámetro como tal del cuerpo vertebral y era justamente aquí se representa lo que les comentaba. Conforme vamos descendiendo de rostral a caudal en la columna vertebral, ya cuando nos instauramos en lo que serían las cinco vértebras lumbares, vemos que el espesor o el ancho como tal del cuerpo vertebral va a ser mayor a las demás. De igual manera, la altura va a ser una vértebra, un cuerpo vertebral mucho más ancho. ¿Y esto en qué se traduce? Pues bueno, que van a tener una fuerza de compresión muchísimo más alta o mayor que cualquier otro cuerpo vertebral. Sin duda alguna, el cuerpo vertebral pues no es capaz de soportar todo esto pues de manera sola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener entre cada cuerpo vertebral? Vamos a tener estos discos intervertebrales, los cuales a través de cierto proceso cartilaginoso se van a adherir firmemente a lo que es el plato como tal del cuerpo vertebral. Y pues bueno, este disco intervertebral básicamente va a tener esa función de amortiguar. Como ya bien todos sabemos, va a estar compuesto básicamente por dos estructuras, lo que es el núcleo pulposo, que va a ser de una base semifluida tipo gel, el cual va a estar embebido en una malla pues fina de bandas muy fibrosas, y lo que lo va a limitar a este núcleo pulposo, esta sustancia gelatinosa, va a ser el anillo fibroso.
Este obviamente tiene una disposición característica de las fibras y actualmente se dice que tiene las fibras distribuidas de dos maneras. Vamos a tener unas fibras que van de arriba hacia abajo, podríamos decirlo así, y otras que están cruzadas. Las fibras, sobre todo las más externas, también conocidas como fibras de Sharpey, como lo vemos aquí en esta imagen, van a básicamente penetrar lo que es la cortical densa del cuerpo vertebral para así conformar una sola unidad. Entonces, esto como tal nos va a dar el soporte y parte de la estabilidad a la columna, sobre todo cuando nosotros tenemos movimientos. Hay que recordar que los dos segmentos más móviles van a ser el cervical y lumbar, siendo el cervical por mucho más que el lumbar el más móvil, pero pues la columna lumbar pues también, ¿no? Tiene su movimiento. Como parte de todas estas estructuras, para agregar fuerza y estabilidad, vamos a necesitar ligamentos, ligamentos que nos van a limitar hasta cierto punto, junto con nuestros procesos articulares, los movimientos propios de la columna, movimientos de rotación, de dorsiflexión, nuestro famoso bending. Entonces, todos estos ligamentos, básicamente vamos a tener dos fuertes que van a estar por adelante y por detrás de nuestra columna vertebral. Entonces, ¿cómo se llaman? Pues si corren a lo largo del cuerpo de la columna, van a ser ligamentos longitudinales, ¿no? Anterior y posterior. Entonces, estos ligamentos van a tener la característica que van a ser ligamentos muy anchos, sobre todo el anterior. Entonces, el ligamento longitudinal anterior va a ser un ligamento muy ancho que va a recorrer básicamente toda la superficie ventral. Aquí tenemos una vista dorsal como tal de la columna, por lo que no es posible ver ese ligamento, pero lo vamos a ver en imágenes más adelante. Pero básicamente viene a cumplir la misma función del ligamento longitudinal posterior. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues bueno, que por la parte de adelante, el ligamento longitudinal anterior básicamente va a ocupar hasta un 50 o un 60% de la superficie ventral del cuerpo. A diferencia del ligamento longitudinal posterior, va a ser menos robusto y este va a discurrir dorsalmente sobre el conducto espinal y va a tener la característica que va a ser un poquito más delgado. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestros pedículos y eso pues, lo va a hacer que sea un poquito más delgado, pero este ligamento longitudinal posterior, una característica propia de él es que se va como tal a insertar o va a ayudar a dar estructura a nuestro anillo fibroso de nuestro disco intervertebral. Entonces, como podemos ver, básicamente todos los ligamentos se van a relacionar para brindar fuerza a nuestra columna vertebral. Aquí tenemos una vista como tal de las láminas donde podemos ver el ligamento amarillo, que traigo diapositivas más adelante donde vamos a hablar en mayor profundidad de este ligamento. Esta es una imagen igual tomada de Sobota, bastante bonita a mi gusto, donde podemos ver los 5 ligamentos que básicamente se van a encargar de mantener esta estabilidad. Aquí tenemos nuestro ligamento longitudinal anterior, tenemos nuestro ligamento longitudinal posterior, tenemos nuestro ligamento amarillo o ligamento flavum, vamos a tener ligamentos supraespinales, interespinales y estos a su vez, sobre todo nuestro ligamento interespinal, pues se va a adherir a nuestra fascia toracolumbar. Obviamente, pues esto, si tenemos un paciente con un índice de masa corporal elevado, pues vamos a tener pues, su respectivo plano graso, ¿no? Pero eh, teóricamente debería de estar casi adosado aquí la fascia toracolumbar a lo que sería nuestro ligamento interespinoso junto con el supraespinal, precisamente para dar toda esta estructura de soporte. Entonces aquí vemos cómo el ligamento longitudinal posterior, como les decía, se va a integrar como tal a las fibras del anillo fibroso, a diferencia del ligamento longitudinal anterior que solamente va a discurrir como tal por el vientre de nuestros cuerpos vertebrales sin integrarse a ellos. Entonces esa es una característica propia como tal del ligamento longitudinal posterior. Hablar de instrumentación, hoy por hoy, en definitiva, pues como todos sabemos, bueno, al menos los que estamos pues aquí en este curso, sabemos que la vía de instrumentación siempre va a ser el pedículo. ¿Por qué el pedículo? Porque el pedículo va a ser esa unión o pues sí, ese sitio de transición entre los elementos posteriores que van a estar conformados principalmente por músculos, ligamentos y tendones con nuestros elementos anteriores, ¿no? Las famosas tres columnas de Denis. Entonces, recordar que siempre la columna más anterior es la que va a soportar el mayor peso, pero los elementos posteriores son de gran relevancia.
Entonces los pedículos van a ser estas estructuras cilíndricas que básicamente van a unir nuestro proceso transverso, nuestra lámina, con nuestro cuerpo vertebral. Entonces, al igual que el cuerpo vertebral per se, va aumentando en tamaño conforme vamos descendiendo de manera caudal en nuestra columna vertebral, los pedículos de igual manera. ¿Por qué? Porque justamente esta estructura va a ser la estructura más sólida que existe. Entonces, a través de estos pedículos es donde nosotros vamos a empezar a colocar nuestros tornillos. Entonces, vamos a empezar con el enfoque un poquito más quirúrgico, justamente. Y pues bueno, traigo varios artículos que nos explican esto. Este es un artículo, se me hizo pues interesante, también se me hizo padre porque pues la verdad es que no hay tantos artículos, quizá lamentablemente pues mexicanos como tal 100%. Yo soy de Jalisco, entonces me sentí muy identificado de que, mira, un artículo de Puerto Vallarta. Entonces, esta imagen de aquí básicamente nos dice nuestro sitio de entrada del pedículo a nivel lumbar y la inclinación o los ángulos que vamos a nosotros a tener, sobre todo a nivel lumbar y torácico. Entonces nosotros nos vamos a situar aquí en L1, entonces vamos a ver que vamos a tener una inclinación aproximadamente de 9 grados en sentido craneal caudal y de medial a lateral aproximadamente 14 grados. Conforme vamos descendiendo más caudal, la angulación va a ser mayor. ¿Por qué? Justamente porque como va a transicionar ya como tal al sacro, pues el pedículo cada vez se va a ir haciendo con una distribución más rostro caudal o más oblicuo, a diferencia de segmentos más superiores. Una vez que nosotros decidimos que anular nuestro pedículo para tratar cualquier patología, nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué el pedículo? ¿Qué relevancia tiene el pedículo? Ya desde 1997 y seguramente de antes, ya se empezaba a estudiar justamente este pedículo, por qué era tan fuerte, cómo era la mejor técnica de instrumentarlo, si es mejor un tornillo más grueso, si es mejor un tornillo más largo, etcétera. Entonces tenemos este artículo que si bien es de 1997, no pierde relevancia, del doctor Toru Hirano, donde básicamente él describía 4 diferentes superficies del pedículo. Entonces, si ponemos atención gracias a estas 4 diferentes superficies, es lo que nos va a dar la fuerza como tal ese pedículo. Recordar que el cuerpo vertebral principalmente es una cortical y cuerpo esponjoso, pero aquí vamos a tener una capa trabecular o el centro trabecular. Posteriormente vamos a tener una capa subcortical y la cortical. Entonces, aquí específicamente el doctor Toru Hirano hace una comparativa sobre la fortaleza de los pedículos en pacientes sanos contra pacientes osteoporóticos y él básicamente lo sometió a un test. Entonces, probó el pedículo en 2 diferentes situaciones de estrés, que antes pues podemos ver aquí los dibujos muy artísticos, ¿no? Básicamente es el famoso pull out. Entonces, lo que hacía el primero, aplicaba una fuerza como tal en la cabeza del tornillo en un sentido axial y para ver qué tantas probabilidades tenía de fracturarse como tal ese tornillo. Y la otra es como tal jalarlo para ver qué tantas posibilidades tenía de que hiciera pull out. Hoy por hoy, pues ya con el avance de la tecnología, pues tenemos diferentes instrumentos. A lo mejor ya no tenemos que hacer cosas tan arcaicas, ¿no? Pero no por eso se ha dejado de estudiar. Entonces, ahora no solamente se busca o se trata de probar el diámetro del pedículo y la longitud, ahora también se busca qué trayectoria pedicular va a ser mejor. Este artículo del 2022 justamente compara estas 3 diferentes técnicas. Ellos no se enfocan tanto en el grosor del tornillo en relación con el pedículo, sino en la trayectoria que va a tener. Tenemos los tornillos con una trayectoria tipo A, que básicamente ellos lo llaman una trayectoria tradicional, vaya. Tenemos la trayectoria tipo B, que ellos le llaman una trayectoria modificada, y tenemos la trayectoria tipo C, que es una trayectoria cortical. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la A y la B? Pues bueno, que el tornillo de la B tiene una angulación
un poquito más hacia el cuerpo vertebral y el objetivo justamente es que roce como tal la cortical del muro anterior del cuerpo, pero sin sobrepasarlo, a diferencia, por ejemplo, del C, que este sí busca como tal tratar de atravesar o quedar como tal sobre la cortical. Y la otra es la dirección que van a tener. Habitualmente la técnica tradicional que nos dice pues que debemos de quedar con el tornillo paralelo con nuestro muro anterior, ¿no? Ellos en la técnica B, que es la técnica modificada, además de la angulación que tiene un poco más recta, también lo angulan más hacia una postura divergente, ¿no? Entonces, pues bueno, se hicieron estos estudios, vemos, se le colocaron sus respectivas barras y pues se les aplicaron diferentes fuerzas de presión, ¿no? El mismo estudio a los tres diferentes estilos pues, de instrumentación o de trayectoria. Entonces, aquí lo que se buscó es medir la flexión, la extensión y el lateral bending. Entonces aquí podemos ver cuál fue el que obtuvo mejor resultado. Sin duda alguna, el que resistió más o la técnica que resistió más es una trayectoria modificada. La trayectoria modificada, que es con una divergencia del tornillo como tal y que alcance a abarcar una parte de la cortical de nuestro muro anterior sin atravesarla, se ha visto que es el que tiene menor incidencia de pull-out o mayor resistencia. De igual manera, cuando sometemos este tipo de instrumentación a una extensión forzada, pues igual se ve favorecida. De hecho, en los tres planos de movimiento. Entonces, pues gracias a estos avances biomecánicos, pues ahora nosotros podemos tomar la decisión de, acorde a nuestro paciente, si es un paciente con una baja densidad mineral ósea, pues a lo mejor no solamente enfocarnos en el grosor del tornillo, si le vamos a poner algún tipo de cementación, pero también tratar de complementar con una trayectoria modificada, viendo ya en estudios biomecánicos que pues es lo que funciona, ¿no? Y que evitamos el pull-out. Bueno, esa era como la relevancia quirúrgica pues, que tiene el pedículo. Ahora vamos a hablar de las facetas y de la pars interarticularis. Yo recuerdo que cuando recién llegué a neurocirugía, en nuestro hospital, pues está la fortuna de que un 80% quizá de las cirugías todas son de columna, mayormente degenerativa, y empezó a sonar esto, pars interarticularis, pars interarticularis. Entonces, ¿qué es la pars interarticularis? Al final, la pars interarticularis pues va a ser esa línea ósea que se va a encargar de unir una faceta articular con la otra. Pero no podemos dejar a un lado nuestras facetas articulares. Las facetas articulares que muchas veces, quizá por mala técnica o como se guste llamar, terminamos transgrediendo su cápsula, que no es lo ideal, tienen una función muy característica. ¿Cuál va a ser? Limitación de movimiento. No tienen otra función más que limitar nuestro movimiento. ¿Para qué? Para brindar estabilidad. Todo en la columna, todos los repasos, todos los rehaces anatómicos que tenemos, inserciones musculares, va a ser con la finalidad de brindar estabilidad. Entonces, ¿qué características tiene esta articulación? Pues bueno, va a ser una también llamada articulación cigoapofisiaria. Va a estar conformado por el proceso articular inferior de la vértebra rostral, el proceso articular superior de la vértebra caudal y tiene la característica que va a ser un tipo de articulación sinovial. ¿Qué significa? Que va a tener una cápsula verdadera. Esta cápsula verdadera va a tener dos capas y justamente esta cápsula como tal va a evitar que haya un sizzling o un desplazamiento sobre estas facetas articulares. Entonces, principalmente van a tener su relevancia en cuanto a la extensión, a la flexión no tanto, pero a la torsión también. Entonces, extensión y torsión van a ser las principales movimientos que nos van a limitar estas facetas articulares. Aquí les traigo otro artículo, también del 2020, donde pues exclusivamente se enfocaron en las facetas articulares lumbares. ¿Qué relevancia tienen? Tratar de comprobarlo. Bueno, entonces aquí ellos, a través de estudios de biomecánica, pues ya comenzaban a hablar que esta faceta articular, básicamente en un plano tridimensional,
nos ayuda a evitar esta sobreextensión o esta sobretorsión y que de esto pudiera derivar ciertas patologías que nosotros vamos a ver cuando el paciente esté pues mayor. Aquí en este artículo se me hizo muy interesante que ya empiezan a hablar de un tropismo facetario articular. ¿Qué es un tropismo? Pues bueno, ellos definen el tropismo facetario articular como una discrepancia en el tamaño o una simetría en el tamaño de una faceta de un lado versus la del otro lado. ¿Qué relevancia va a tener esto a nivel clínico y a nivel quirúrgico? Pues bueno, si tenemos una simetría, la faceta que está un poquito más pequeña, por ende, va a tender o va a existir esa tendencia que nuestra columna se nos degenere o se nos haga una escoliosis hacia ese lado. Estas líneas justamente son para tratar de, en una radiografía nosotros podemos evidenciar que la cápsula articular y parte de los ligamentos que la fijan a los otros procesos óseos, como el proceso transverso y el proceso mamilar, principalmente, pues empiezan a osificar. ¿Y qué es lo que reduce? Nos va a reducir esta capacidad de movimiento. Y esa capacidad de reducción de movimiento, ¿en qué se va a traducir? Pues en que ese disco, lo más seguro es que empiece a tener sobrecarga y posteriormente se va a empezar a degenerar y vamos a tener la sintomatología. Y este es uno de los artículos que yo considero es de los más importantes de esta plática, porque la pars interarticularis. Existen a lo largo de la historia, se han descrito muchos sitios de entrada como tal al pedículo, que si el proceso mamilar, que si 1 milímetro detrás de la faceta articular, que si en la unión como tal del proceso transverso, detrás de una línea sobre la faceta articular, etcétera. Pero la pars interarticularis se ha descrito que es un landmark seguro para nosotros poder colocar nuestro pedículo. Entonces, este artículo, pues que está muy bonito, básicamente aquí nos describe cuál va a ser nuestra pars interarticularis. Entonces aquí vamos a tener nosotros, si nos ubicamos, esta sería una vista cadavérica quirúrgica, donde tenemos nuestra pars interarticularis de la tercera vértebra lumbar, tenemos el proceso transverso de la tercera vértebra lumbar. Y aquí tenemos nuestra cápsula articular, compuesta por ambas facetas, la faceta de L2, la faceta de L3. Entonces, esto que describen aquí, que es el cuerpo mamilar, lamentablemente no siempre va a ser visible. Aquí, al menos en nuestro hospital, nos toca operar, como les dije, mucha columna degenerativa y por la artrosis que se llega a generar, muchas veces lo único que vemos es una bola. Es una bola esta faceta, se une con el proceso mamilar y ya, si tenemos como en cuenta solamente el proceso mamilar como nuestro punto de referencia, pues estamos fritos, estamos perdidos. Entonces, ¿cuál va a ser la relevancia de la pars interarticulares? Que independientemente del nivel de artrosis facetaria que tenga, de la hiperostosis que pueda existir, siempre vamos a poder ver nuestra pars interarticularis. Entonces, ¿cuál es el punto que ellos describen en este artículo como un landmark seguro de entrada al pedículo lumbar, donde se une la pars interarticularis con el proceso transverso? Trazamos una línea siguiendo hacia atrás de nuestros procesos facetarios y ahí, ese va a ser nuestro mejor sitio de entrada. Aquí tenemos más imágenes anatómicas donde pues ellos describen, ¿no? Más o menos este círculo amarillo sería como tal el pedículo. Aquí ellos están marcando como el límite inferior del pedículo, nuestro límite lateral del pedículo, lo empiezan a delimitar y pues bueno, tratar siempre de canular lo que es el centro del pedículo para tener una adecuada trayectoria, ¿no? Siempre y cuando queramos nosotros hacer una técnica straight. Obviamente, si quisiéramos hacerlo con la técnica modificada, un poquito divergente, nuestro sitio de entrada no va a cambiar, nada más la angulación, ya no sería como tal paralelo. Siguiendo con nuestras estructuras óseas que conforman como tal los cuerpos vertebrales, vamos a hablar de las láminas y los procesos espinosos. Nuestras láminas pues van a ser estas estructuras en H, planas, que básicamente van a venir a dar cobertura a lo que es nuestro conducto lumbar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la relevancia de estas láminas? Pues bueno, que debajo de las láminas vamos a tener el ligamento amarillo
y que estas láminas, por su forma característica de H discontinua, vamos a tener un espacio interlaminar. Conforme avanzamos más caudalmente, el espacio interlaminar va a ser más prominente. Esto es de relevante importancia ya que nosotros, de manera incidental, al momento de estar realizando un abordaje subperióstico, podemos caer con el monopolar en uno de estos espacios interlaminares y ocasionar pues un desgarro dural, ¿no? Entonces son reparos anatómicos que, si bien pudieran parecer insignificantes, pues son de gran importancia y gran relevancia saber que están ahí. Eh, Cabe mencionar que este espacio interlaminar va a ser el más prominente entre L5 y S1. Entonces, pues hay que tener esto en consideración siempre. Y nuestro proceso espinoso, pues va a ser pues esta espina, valga la redundancia, que se va a formar de la unión de ambas láminas. Entonces aquí, gracias a estos procesos espinosos, vamos a tener los ligamentos interespinosos, que igual, si bien van a permitir que haya cierto movimiento de dorsiflexión o extensión, pues va a ser limitado justamente por estos ligamentos, ¿no? Entonces aquí esta imagen que ya se les había mostrado previamente, pues nada más la vamos a utilizar para hablar como tal o esquematizar, pues cómo están dispuestos, ¿no? Entonces, estos, ¿cuál va a ser la característica? Que se van a unir entre nuestros dos procesos espinosos, se van a unir y van a formar una sola hoja de tejido blando, la cual va a estar siempre en la línea media. ¿Cuál va a ser cuál va a ser el origen de estos? El borde superior del proceso espinoso, y se van a insertar como tal en la base. ¿De acuerdo? Entonces van a ir, por decirlo así, de arriba hacia abajo. Es como van a estar, y se describe histológicamente que está compuesto por dos capas. Va a tener una capa profunda, una capa superficial. ¿Y cuál es la importancia de esas capas superficiales y profundas? Pues que la capa profunda va a abarcar de uno a dos segmentos o dos cuerpos vertebrales. En cuanto que la capa más superficial de los ligamentos interespinosos y supraespinoso puede llegar a extenderse hasta tres o cuatro cuerpos vertebrales. Entonces, al final, estos dos en conjunto, pues tratan de proveer una banda de tensión que nos va a evitar que tengamos una flexión o extensión excesiva, y pues nos va a dar soporte, ¿no? Hablar como tal del ligamento amarillo, pues sabemos que es un ligamento que va básicamente dispuesto por debajo de las láminas. Este va a estar desde la región sacra hasta C2 aproximadamente, y como ya todos sabemos, va a estar ausente lo que es en la mitad rostral de la lámina ventral. Entonces, recordar, bueno, a mí recuerdo que me decían, ¿no? Se va a insertar en el 50% de la lámina superior. Pero bueno, eh, ¿cuál va a ser la relevancia? Justamente recordar que nuestras láminas, al tener forma de H, va a haber un espacio interlaminar, y nuestro ligamento amarillo va a venir a cubrir o a proteger lo más preciado que tenemos, que es el saco dural. Entonces, este ligamento amarillo tiene la característica que va a estar compuesto por dos capas. Va a tener una externa, que es discontinua y está sobre todo en la línea media, y esto nos puede ocasionar que haya un espacio virtual entre ambos. Este estudio, que se me hizo interesante en 2019, es justamente una comparativa en los diversos niveles, segmento cervical, segmento torácico, segmento lumbar, la exposición de nuestro ligamento amarillo. Si bien está presente en toda la columna, desde C2 hacia sacro, pues no está igual dispuesto. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí, lo más relevante? Que a nivel lumbar, el ligamento amarillo justamente va a tener este espacio o esta prominencia más marcada, va a estar más separado, a diferencia, por ejemplo, del nivel cervical, que vemos que esa discontinuidad que les mencionaba previamente, pues no es tan evidente. A nivel torácico se empieza a marcar un poco, pero sin duda alguna a nivel lumbar está siempre presente y bien marcada. Entonces, ¿qué otras características va a tener este ligamento amarillo a nivel lumbar? Pues bueno, también va a ser más largo, más ancho y más grueso sobre todo. Entonces, todo esto pues va de la mano con las vértebras lumbares, ¿no? Si tenemos una vértebra que es mayor porque está diseñada para soportar una mayor carga y que es un segmento móvil, pues necesitamos también tener estructuras de protección que sean pues igualmente más grandes, más gruesas, pero que también tengan cierta movilidad. Entonces, recordar que el ligamento amarillo está principalmente
tiene colágeno, fibras de colágeno y fibras elásticas, y pues siempre va a tener, por ejemplo, en comparación con el ligamento amarillo de la región cervical, pues va a tener mayor promedio de fibras de colágeno, pero también de fibras elásticas. ¿Por qué? Porque es un segmento altamente móvil. Como tal, el conducto espinal, pues como ya todos sabemos, el conducto va a ir variando conforme pues va discurriendo la columna vertebral. A nivel cervical, dependiendo de dónde estemos, pues va a ser un poquito más amplio. A nivel torácico va a ser más estrecho. A nivel lumbar se va a volver a ensanchar. Esto en relación a justamente pues toda la inervación para las extremidades. Entonces, pues no hay gran cosa que se tenga que decir acerca del conducto. En cuanto a la musculatura va a ser muy importante, muy, muy, muy importante. Si bien ahora con las técnicas mínimamente invasivas, justamente lo que se busca es tratar de agredir lo menos posible a la musculatura paraespinal o toracolumbar, pues sin duda la necesitamos conocer. Muchas veces tenemos que abordar sí o sí abierto, al menos en mi sede casi no se realiza mínima invasión, pero pues tenemos que conocerlo aunque hagamos mínima invasión, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos un abordaje ahora con los abordajes, por ejemplo, laterales, pues tenemos que conocer nuestra musculatura. Entonces vamos a tener que, principalmente se va a dividir en dos planos, un plano superficial, un plano profundo. Plano superficial principalmente dado por esta fascia toracolumbar, que va a ser una gran capa de aponeurosis. Entonces, esta estructura que es sólida, robusta, básicamente va a bordear o va a abrazar todo lo que son la musculatura autóctona como tal de la región lumbar o lo que se conoce como la gran masa erectora espinal. Entonces, esto es lo que nos va a contener, vaya, todos los músculos, ¿no? Entonces vamos a tener que la gran masa erectora espinal va a estar compuesta principalmente por el longísimo, una parte del ilio costal y el ilio costal lumbosacro, el torácico espinal, el ilio costal torácico. Y algo importante también es que, por ejemplo, el Sobota lo divide en dos diferentes sistemas con dos diferentes tractos. Entonces vamos a tener el sistema erector, que básicamente se va a encargar como tal de dar ese soporte axial o de mantenernos con una adecuada postura, de estar nosotros erguidos. Y tenemos el sistema oblicuo, que el sistema oblicuo, más que estabilidad, se va a encargar de ayudarnos con los movimientos de flexión, rotación y bending. Entonces, no me voy a poner a leerles todo aquí, no quiero hacerles esto aburrido, pero pues bueno, se me hizo interesante y relevante conocer que pues hay otras maneras también de agrupar la musculatura. Y aquí, esto sí es de suma importancia, los músculos multífidos. Los músculos multífidos han tomado una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque pues antes, en su momento, se llegaron a considerar solamente como pues un músculo que estaba insertado ahí, pero hoy ya existen estudios biomecánicos donde se le atribuye al músculo multífido como pues una vía más de la estabilización. Y sin duda alguna ahora con las técnicas de bloqueos facetarios o de ablaciones como tal de los diferentes ramos de la inervación capsular, pues cobra más relevancia. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos ablación de la rama mediana, pues le vamos a quitar básicamente inervación, vamos a denervar nuestro músculo multífido, lo cual va a generar que nuestro músculo multífido se atrofie y de alguna manera que perpetuemos u ocasionemos cierto grado de inestabilidad. Ahora con las nuevas técnicas de imagenología, a través de una resonancia magnética, podemos tener una visión tridimensional de cómo está la musculatura de nuestro paciente y también ver pues, un pronóstico posterior a la cirugía. Definitivamente, si tenemos una pobre masa muscular lumbar, aunque nosotros hagamos una cirugía exitosa, pues ese paciente, pues probablemente no le va a ir tan bien, vaya a continuar con dolor. Entonces, de ahí la importancia de la terapia física, la rehabilitación, de que siempre tengan lo menos posible de infiltración grasa,
porque al final, como se los he estado repitiendo, todo suma en estabilidad. Si tenemos músculos fuertes, una banda de tensión adecuada con nuestros ligamentos, si tenemos nuestras vértebras, pues sin tanta degeneración, nuestras facetas articulares sin tanta degeneración, todo esto va a sumar en estabilidad. Entonces, esta es otra imagen. Esta es del Wenzel, del libro Wenzel, donde nos habla de la disposición de los multífidos. Básicamente, aquí nos habla que podemos nosotros tener dos diferentes configuraciones, o pues sí, dos diferentes configuraciones de los músculos multífidos. Podemos tener músculos multífidos que van a insertarse en una vértebra lumbar y van a tener estos fascículos que se van a distribuir a lo largo de toda la columna lumbar, pero también vamos a tener un plano más profundo de músculos multífidos que van a tener esta característica de tener un segmento más corto. Entonces los dos en conjunto pues van a brindar gran estabilidad. Esta imagen, que es representativa o hace alusión ahora a los nuevos abordajes, por ejemplo, un abordaje lateral o leaf, exalif o lo que queramos hacer, pues justamente tenemos que tener a consideración, pues ahora todo lo que tenemos anteriormente. Sin duda alguna, la vasculatura va a ser de los reparos anatómicos más importantes. Nuestra disposición, sobre todo de la vena ilíaca, la disposición que tiene en relación con nuestro cuerpo vertebral y para saber si es posible realizar X o Y procedimiento vía anterior a nuestro paciente. Cambiando un poquito ya lo que es la inervación y como tal el sistema pues, nervioso, vamos a tener que nuestra columna vertebral y mejor dicho nuestra médula espinal junto con sus raíces va a estar segmentado. Recordar que pues el cono medular en gran cantidad de los pacientes pues se va a encontrar entre L1 y L2 y las raíces sacras van a tener una disposición diferente a las raíces lumbares altas y las raíces lumbares bajas. Entonces, las raíces sacras van a tener la característica que van a tener una posición más central, a diferencia de las raíces lumbares bajas y las raíces lumbares altas, que van a tener una posición paramediana o completamente lateral, dependiendo del sitio donde estemos nosotros. ¿Esto tiene relevancia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros al poner o colocar un pedículo, perdón, al colocar un tornillo transpedicular, eh, varias técnicas pues implican que tengamos, si lo queremos tirar un poquito más hacia medial, pues tenemos que tener esta consideración anatómica, que probablemente por el nivel en el que estemos, las raíces van a estar un poquito más mediales y pues no sería lo idóneo o lo adecuado, ¿no? Entonces son puntos como tal a considerar. Hablando como tal de los recesos laterales, de los forámenes neurales y de las raíces intraforaminales, como tal el receso lateral y sobre todo el foramen vamos a tener que va a tener un recubrimiento de duramadre, sobre todo el borde lateral. Principalmente porque vamos a tener el ángulo del hombro como tal de la raíz. Entonces, recordar que esta raíz va a cruzar por el disco intervertebral. Entonces, ¿esto qué nos va a ocasionar? Justamente si tenemos la raíz que va emergiendo, ahorita traigo otra imagen más adelante, que va emergiendo y que cruza por el disco intervertebral, pues nosotros al tener como tal una migración de un fragmento de disco intervertebral, lo más seguro es que se localice en el hombro, se va a alojar ahí y esto nos va a ocasionar un síndrome radicular en nuestro paciente. Y el receso lateral, va a estar ventral al ligamento flavum y al complejo facetario. Va a estar un poquito más dorsal al cuerpo vertebral y va a posicionarse rostral y medial al foramen neuronal. Entonces, nuestro receso lateral va a ser como la antesala, vaya, de nuestro foramen neural. Entonces, aquí tenemos en esta imagen justamente cómo tenemos nuestro foramen como tal, nuestro foramen neuronal donde va a salir la raíz y tenemos nuestro receso lateral. Entonces aquí podemos ver la relación con el disco intervertebral que les mencionaba. Justamente aquí tenemos como tal el hombro y la axila de la raíz y tenemos la raíz que ya va saliendo y la relación estrecha que tiene con el disco intervertebral.
Entonces, si nosotros tenemos un cacho de disco intervertebral que se migra y que se aloja, lo más seguro es que lo vayamos a encontrar justamente aquí, en el hombro, ¿no? O sea, visto por debajo. Y pues bueno, el foramen neural, algo relevante o algo importante de este es que lo va a limitar. Vamos a tener que va a estar limitado por los pedículos, tanto arriba como abajo, por el muro posterior de los cuerpos vertebrales, el disco y las facetas articulares. Entonces, cualquier alteración en alguno de estos cuatro elementos, pues nos va a ocasionar que haya una estrechez foraminal y, por lo tanto, un compromiso como tal de nuestra raíz y un síndrome radicular. Entonces, siempre tener en cuenta esa asociación entre la raíz de salida y las estructuras óseas. La raíz de salida siempre va a salir por debajo del pedículo de su número, o sea, del número de vértebra. Si estamos hablando de la tercera vértebra lumbar, L3, la raíz de L3 va a salir por debajo de su pedículo y que la dura madre de la raíz de salida siempre va a estar cerca, entonces, y adherida al pedículo. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque pues brinda cierta protección como tal a la raíz. Y es malo también, ¿por qué? Porque va a evitar que ese disco que se puede llegar a migrar, ese fragmento, pues ya no avance y se queda atascado ahí y por lo tanto está irritando de manera constante. Esta imagen donde vemos un corte sagital como tal del foramen, pues vemos lo que les mencionaba, la relación, ¿no? La relación que vamos a tener con nuestro disco, con nuestros pedículos y con los procesos articulares, con el ligamento amarillo. Entonces, cualquier cosa que cambie esta anatomía, esta morfología, puede de manera sustancial comprimir como tal nuestro foramen y, por tanto, darnos un síndrome radicular a nuestro paciente. Los ramos que ahora toman gran relevancia con los bloqueos facetarios, bloqueos articulares, ahorita más adelante traigo otra imagen donde se describe, pero básicamente recordar que la rama medial, que es la que va a inervar como tal al músculo multífido, parte de la faceta articular y pues como tal de su cápsula, es el que debemos tratar de respetar. ¿Por qué? Porque no queremos atrofiar nuestro músculo multífido y que esto nos ocasione cierto grado de inestabilidad. El nervio espinal extraforaminal, una vez que sale, pues este se va a bifurcar en ramos, como ya bien les había dicho, ¿no? Cuando Vamos a dices tener mañana, una rama lateral, una rama medial y una rama articular. Entonces, este siempre va a recorrer de manera oblicua en dirección caudal y hacia lateral entre el proceso transverso, que aquí estaría nuestro proceso transverso, acá se ve, acá se alcanza a ver. Nuestro proceso transverso y ventral a los músculos intertransversos y ligamentos. Entonces, los músculos como tal intertransversos, si los tenemos pues muy desarrollados, estos podrían llegar a comprimir también y ocasionar cierto grado de dolor. Entonces, siempre tener en cuenta la distribución de los ramos y esta rama medial es la que nosotros quisiéramos tratar, es la que quisiéramos tratar en caso de alguna inyección, ¿no? Sobre todo para tipos de dolor axial. Entonces, esta es la ramita que nosotros vamos a tratar como tal. No vamos a tratar que aquí en esta imagen la llaman como rama articular, que es la que da la inervación como tal a la faceta y al músculo multífido. Esa vamos a tratar siempre de preservarla. Y en esta imagen solamente es para demostrar pues cómo está inervada la columna, ¿no? Sin duda alguna el nervio sinovertebral pues va a tener diferentes ganglios, diferentes raíces y todos estos van a tener su relativa pues relevancia. Entonces, esta compleja maraña de nervios, pues van a inervar básicamente toda la musculatura paraespinal, van a inervar también la dura madre como tal del conducto, nos van a dar sensibilidad a lo que es el disco y pues son estructuras que al final de cuentas nosotros tenemos que considerar cuando estamos haciendo un abordaje. Siempre, siempre. Respecto a la anatomía vascular, pues tenemos que va a ser un sistema segmentario donde la aorta descendente
va a iniciar principalmente del lado izquierdo del paciente y conforme va descendiendo se va a ir haciendo más medial hasta llegar aproximadamente en L4, en la porción ventral del cuerpo vertebral, que es donde va a estar al centro como tal. Aquí, gran mayoría de los pacientes vamos a tener la bifurcación como tal en las ilíacas comunes, y pues esto va a ser de relevancia ahora con los abordajes anteriores. Saber qué tanto desplazamiento, si es una bifurcación alta, si es una bifurcación baja, si realmente nuestro paciente es candidato o le iría bien con este tipo de abordaje, y en su lugar, pues intentar inclusive un abordaje lateral en lugar de un abordaje anterior. Aquí tenemos como las ramas segmentarias o las arterias segmentarias que van a nacer directamente de la aorta, pues nos van a venir a irrigar lo que es como tal el cuerpo vertebral y toda la musculatura y sistema pues de estabilización que va a estar circundante al cuerpo. Entonces, ¿cuál es la relevancia aquí de esta imagen a diferencia de una vértebra torácica? Pues que son simétricas. Básicamente las arterias segmentarias a nivel de la columna lumbar, tanto derecha como izquierda, van a ser simétricas y van a estar posicionadas de manera dorsomedial. Van a tener esta trayectoria dorsomedial. Entonces aquí podemos ver esta imagen, lo que nos busca representar es la distribución de estas arterias segmentarias como entre más alto en la columna torácica, conforme va descendiendo, la disposición va a estar oblicua, pero a nivel lumbar, sobre todo en los primeros niveles lumbares, L1, L2 tiene una disposición básicamente horizontal. Entonces las vamos a tener siempre pues rectas, ¿no? Conforme va al pedículo. Así. Y pues bueno, esta imagen es un poquito más descriptiva, que nos dice que vamos a tener tres ramas principales, una que va a ir como tal ventral al foramen neural, y cada segmentaria se va a terminar ramificando en una rama dorsal o también llamada media y una lateral. Puede que tenga una o más ramas espinales, y estas se van a originar siempre de una arteria segmentaria parental. Entonces vamos a tener nuestras ramitas espinales que se van a formar como tal de estas. Algo muy importante van a ser estas arterias radículo-medulares que forzosamente para que sean llamadas radículo medular tienen que tener pequeñas tributarias o que estén irrigando como tal parte de la raíz. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, como tal las segmentarias y las espinales, que pues estas pues no contribuyen para nada como tal a la irrigación de las raíces nerviosas. Aquí esta imagen nos describe lo que sería una rama posterior central, la cual siempre va a permanecer como tal en el espacio epidural. Y pues, como ya nos comentaba la compañera en la clase anterior, pues la arteria de Dinkiewicz, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener consideración de esta arteria, que va a ser más frecuente siempre en niveles torácicos bajos y lumbares altos, y pues tratar de preservarla, ¿no? Siempre, siempre. Pues, ya que de lo contrario, pues vamos a ocasionar un infarto, pues, de una gran parte ahí de la médula espinal. Y aquí, cuando nosotros estamos hablando como tal de la vasculatura y hablando como de la rama posterior central, vamos a tener que a su vez va a dar diferentes ramas. Entonces, las diferentes ramas van a ser la rama posterior radicular y la rama anterior radicular. Entonces, ¿qué era lo que diferenciaba una rama radicular de una rama espinal? Que las ramas radiculares sí o sí tienen que estar dando como tal vascularidad a nuestra raíz. El drenaje venoso, pues es uno de los sistemas pues, más complejos que existen en cuanto a circulación venosa. ¿Por qué? Porque uno es muy intrincado, dos es un sistema que tiene una gran capacidad de distensión, tres es completamente avalvular y básicamente depende de la presión intraabdominal e intratorácica para su funcionamiento.
Una de las características de este drenaje venoso es que va a tener esta manera o forma de escalera. Y a su vez, conforme va pasando entre las estructuras óseas, vamos a tener también repliegues durales, que estos repliegues durales nos van a funcionar a manera de una válvula para evitar que haya cierto grado de reflujo. Entonces, el plexo mayormente conocido o el más grande es el de Watson, pero existe bibliografía que pues no está en todo de acuerdo con esta nomenclatura, ¿no? Entonces, porque habitualmente se denomina o se refiere al plexo de Watson solamente como el plexo venoso que está epidural. Entonces, esta bibliografía, el Benzel, por ejemplo, recomienda que mejor se le llame acorde a su situación anatómica. Entonces, vamos a tener un plexo vertebral anterior externo, el cual básicamente va a drenar como tal la superficie ventral del cuerpo vertebral. Vamos a tener un plexo anterior interno, el cual nos va a drenar todo, va a escurrir a lo largo del espacio epidural ventral y nos va a drenar el saco dural. Vamos a tener un plexo posterior interno, el cual va a estar en el espacio epidural dorsal hacia el saco dural, y el plexo posterior externo, que este va a estar como tal en la superficie de la lámina, la faceta y los procesos espinosos. También vamos a tener venas basivertebrales, las cuales van a irradiar. Aquí tenemos otra imagen. Tenemos estas venas basivertebrales, las cuales van a estar alrededor como tal del cuerpo vertebral y van a estar conectando los plexos anterior interno y anterior externo. Y dorsalmente vamos a tener estos canales venosos que van a atravesar como tal la lámina y pues van a terminar conectando todo este sistema intrincado de pequeñas venas. Y pues bueno, ya casi para finalizar, un poquito de anatomía del sacro. Vamos a tener que el sacro pues va a ser esta estructura ósea, básicamente de cinco cuerpos vertebrales, los cuales van a estar fusionados, y a su vez esta fusión pues nos va a originar cuatro orificios sacros. Entonces el sacro para su estudio se divide básicamente en dos caras, ¿no? Vamos a tener una cara pelviana y una cara dorsal. ¿Cuál va a ser la principal característica de esta cara dorsal? Que vamos a tener esta cresta sacra media, que vendría a ser el remanente de los procesos espinosos de estos cuerpos vertebrales, y que nosotros vamos a poder visualizar fácilmente o inclusive palpar durante un abordaje abierto. Y algo relevante aquí, pues del sacro, va a ser siempre la relación que van a tener con base en en la pelvis. Inclusive vamos a ver un poquito más adelante que hay instrumentaciones, pues como tal, sacroalares o sacropélvicas, dependiendo lo que nosotros busquemos, ¿no? Para brindar estabilidad a nuestro constructo. Entonces, estas imágenes descriptivas, lo único que se busca con esto, pues es reconocer los diferentes accidentes anatómicos y pues como tal conocerlos. Entonces, no olvidar que en la cara dorsal del sacro, hacia donde termina vamos a tener hiato sacro, que básicamente va a ser un orificio que está descubierto de hueso y que pues es fácilmente que nosotros lo podamos lesionar. Entonces, siempre tenerlo a consideración. Y pues la fascia pélvica. Este artículo justamente nos habla de la relación de, el sacro con otras estructuras, y con base en estas estructuras, sobre todo intraabdominales, los cuidados que debemos de tener. Entonces, la técnica básica para instrumentar sacro, ¿qué nos va a hablar? Tenemos que identificar los pedículos. Los pedículos siempre van a estar entre los orificios como tal sacros, y aproximadamente van a estar 1 milímetro lateral. 1 milímetro lateral, vamos a tener nuestros pedículos, y se recomienda que tengan una angulación técnica. Utilizaron 36 veces donde a los pacientes, bueno, unos cada vez una instrumentación a 45 grados, otros a 30 grados, para ver qué estructuras se pueden llegar a lesionar. Entonces, de igual manera, no solamente con en el plano coronal, también, sino en el plano sagital y sobre todo de la profundidad.
Entonces, ellos describen que aproximadamente indicaron que en ese vamos a tener la flexura o la unión del colon con el recto. Entonces, es algo que tenemos que pues, tener en consideración siempre que intentemos o tengamos que hacer una instrumentación hasta S3, pues tener en consideración que el recto va a estar pues, muy cerca de nuestra instrumentación y pues tenemos que ser un poco más cuidadosos. Entonces, de igual manera, aquí ellos lo que recomiendan o lo que se buscó comparar es la trayectoria. Entonces, tenemos aquí los puntos diferentes de entrada con el tornillo a 30 grados, el tornillo a 45 grados y la trayectoria que estos tienen hacia caudal. Entonces, ¿cuál es la técnica que ellos coinciden o que infieren que es la mejor? Siempre tratar de considerar nuestra cresta intermedia y tomar en cuenta un tercio de distancia entre el borde inferior de S1, el borde superior de S2 y de preferencia los tornillos de S1 que vayan paralelos a la plataforma como tal de S1. Eso es lo que ellos terminan diciendo en este artículo. Y pues bueno, esta imagen solamente nos habla cómo van a estar nuestro paquete neurovascular y las vísceras que pues van a estar en contigüidad con nuestro sacro, ¿no? Que era lo que ya les comentaba, que más o menos a nivel de S3 vamos a tener sobre todo la unión ahí del recto con el colon y pues obviamente los plexos. Si bien no es el tema, me imagino, ya que se vean los abordajes, laterales, el plexo lumbosacro, pues definitivamente son las estructuras que tenemos que poner en mayor consideración. Eh, Seguramente, pues, y como ya todos sabemos, hay un estudio donde divide este plexo lumbosacro con relación al psoas y las diferentes entradas o sitios de entrada o zonas seguras que vamos a tener en el caso de un abordaje lateral. Entonces aquí esta imagen solamente es para representar igual todas las estructuras neurovasculares que vamos a tener en relación con nuestro sacro visto desde otra línea. Y esta es una de las técnicas que les comentaba, justamente técnicas sacroalares, donde vamos a tomar como tal la distancia de un foramen sacro, bueno, en este caso entre S1, S2, canular bien nuestro pedículo, orientarnos más o menos a 3 milímetros, a un tercio de la cresta sacra media hacia lateral y la trayectoria que tienen que tener estos para poder como tal canular y llegar a la cresta. Y pues bueno, espero no haberlos aburrido y pues gracias. Excelente plática, doctor. Una excelente revisión del tema. Agradecemos al doctor Augusto Barragán por haberse tomado su tiempo. Lo sacamos de quirófano para esta ponencia y les invitamos a seguir aprovechando nuestro foro del Spine Webinar para el intercambio de conocimientos. Así que les pedimos nos extiendan sus preguntas, comentarios, felicitaciones, sugerencias. Son bienvenidas. Gracias, doctor Augusto. No, Hola, gracias a buenas ustedes por la noches. invitación. Buenas noches, soy el doctor Felipe Camarillo del Hospital General. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, mira, muy interesante tu plática, felicitarte, pero sí me hubiera gustado escuchar y ver que la estructura, bueno, en general la fijación transpedicular es una fijación biomecánica al 80%. Es decir, cuando tocas la cortical anterior de cualquier cuerpo vertebral desde el punto de vista biomecánico, sí se completa el 100% de fijación. Sabemos que dependiendo del nivel anatómico, pues no lo podemos hacer para evitar alguna lesión vascular y la única excepción a la regla es en el sacro. Precisamente la mejor fijación que tenemos es hacia el promontorio. El promontorio es una estructura maciza donde sí puedes poner las puntas de los tornillos en esa zona y te da una estabilidad muy buena a nivel de las fijaciones lumbosacras, a la inversa de colocar los tornillos divergentes, porque precisamente
al colocar los divergentes se corre el riesgo de lesionar las estructuras vasculares que bien mencionaste ahí. Entonces es como comentario que pues como factor de seguridad y de factor de mayor fijación y como van los tornillos alrededor de 30-35 grados de fuera hacia adentro y hacia el promontorio, te da una rigidez también antirrotacional muy buena y ese es un punto que pues se debe de tener en consideración pues para que tener más fijación y sobrevida del implante en esa zona. Es simplemente ese comentario que quería hacer y pues nuevamente muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor. No, pues Jonathan, antes que nada, felicitarte. La verdad, una presentación bastante buena, una felicitación al trabajo que están haciendo ahí en la residencia del ISSSTE Regional de León. La verdad es muy completa tu charla, digo, y también el comentario que hace el doctor, pues bastante puntual. Y pues antes que nada, nuevamente hacer la parte de invitación a todos al Congreso Spine Webinar 150 que se va a estar llevando a cabo en Ixtapas y Guatanejo del 11 al 14 de marzo. Seguimos extendiendo la invitación para todos los residentes pues del país que están conectados en la plataforma al módulo de los trabajos, ¿sale? En este caso en la modalidad de cartel. Todavía se cuenta con tiempo para envío de sus trabajos. Hemos estado haciendo este, a través de la página de Instagram y a través del grupo de WhatsApp. Estamos colocando la liga para que puedan estar subiendo y mandando sus trabajos. Vamos a estar enviando las cartas de aceptación en el transcurso de estos días y de igual manera también pues vamos a ver la cuestión de selección de los trabajos que van a ser ganadores de las becas de hospedaje para este congreso. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor Jonathan Barragán. Buenas noches, doctor. Pues primero que nada, fíjate, felicitarte por tu gran exposición. Creo que nos has abierto otra vez los libros que escuchamos a muchos autores que dieron las bases anatómicas y las bases biomecánicas para poder poner un constructo como es el tornillo pedicular. Sabemos que la máxima estabilidad en los tres planos te lo da el tornillo. Y tú ya explicaste paso a paso todo lo que un cirujano debe de saber y aprender cuando va a poner un constructo. Y ahorita que diste tu exposición, me acordé de Kilcardi Willis, por si no lo conocen o los que ya conocen a Kilcardi Willis, es lo que tú acabas de describir, ¿no? Cómo se comporta desde una columna sana hasta que te lleva a la historia natural de la enfermedad y te va explicando las características que tiene el disco, cómo va perdiendo la presión, cómo vienen las lesiones radiales, el problema del túnel radicular, la hipertrofia del ligamento amarillo, el receso. Y hablabas de la parte que inervan a la faceta, que era el ramo medial, que a veces los cirujanos hacen los abordajes y ahí están, dice, hazle la neurolisis y como tú decías, te puede dar un dolor a futuro porque no respetamos a veces esas estructuras neurológicas. Pero escuchando tu plática, los tiempos, los minutos pasaron y pasaron y me acordé, te digo, de Kilcardi Willis, que es un artículo que no ha cambiado, ni creo que vaya a haber otras cosas totalmente diferentes. De hecho, los que están haciendo cirugía endoscópica uniportal o biportal, es precisamente conocer esas bases y luego ahí llega el doctor Jack Senegas
la técnica del recalibraje, y tú mencionas, o sea, viéndolo ya desde el punto de vista anatómico o quirúrgico, esas estructuras que van a regir las bases científicas para poder hacer un recalibraje, que es una laminotomía, hay que trabajar el techo, el ligamento amarillo, el receso y el túnel radicular. Y que tú veas que tu raíz baja por el pedículo a 45 grados. Y ahí tú lo pusiste en tus diapositivas. Y luego viene Magers y viene Roy Camille. La colocación del tornillo pedicular, y como siempre se los he dicho a los fellow, porque dicen es que lo vamos a hacer a manos libres y en espejo, ¿no? Entonces yo les digo a ellos, ¿qué es el espejo? Porque ya ves que hay una película ahí que no me acuerdo, la bruja le dice al espejito, dime quién es la más bonita, no. Yo le digo a los fellow, si lo van a hacer, hágalo entre pares. Si tú pones un tornillo, por ejemplo, L5, yo, que estoy del otro lado, yo te coacheo y veo tu angulación, tu dirección, y si considero que el tornillo no está navegando bien por el pedículo, entonces ahí tú le tienes que darle el coacheo, porque tú eres como el copiloto cuando manejan un carro, ¿no? Uno va en el volante, uno va viendo ciertas características del terreno, pero tú como copiloto o como entrepar, porque así les digo a ellos, entre pares, entonces tú lo tienes que también decirle cómo va a navegar ese tornillo para que los tornillos caigan, ¿cómo? Divergentes o convergentes, ya por ahí lo decía el doctor Camarillo, que biomecánicamente el tornillo lo tienes que llevar a más de 3/4 del cuerpo vertebral, y si es factible, por ejemplo, para espondilolistesis de alto grado, tienes que perforar la cortical anterior porque te va a dar mayor sujeción, ¿no? Entonces, el hablar de la cuestión biomecánica en relación a la carga axial, de acuerdo a las casas comerciales, pero por ejemplo, Syntex te dice, es que a mí el tornillo de tipo centrípeto biomecánicamente es más estable en las fuerzas axiales o en las pruebas biomecánicas que hacen para la deformación, ¿no? Y ahí ponen algunos tornillos y el que mayor aceptación tiene es el que va más centrípeto, o sea, más medial, no como Roy Camin que van divergentes. Entonces, aquí la cuestión es que, ¿qué pasa con las fracturas, no? Cuando es T12 y tienes una pared posterior bien, pero tienes el aplastamiento a veces de más del 50% por una carga axial con lesión de la banda de tensión, y dices tú, ¿pongo o no pongo el tornillo en la zona fracturaria? Y claro que sí, lo tienes que poner, porque en pruebas biomecánicas, si tú pasas un tornillo a una cuarta parte o mediana parte, lo que te alcance a dar para no entrar a la zona fracturaria, biomecánicamente también juega un papel muy importante el tornillo en la zona fracturada. Cuando tienes un buen muro posterior y colocas tu tornillo a 1/4, te tolera el 70%, ya en estudios biomecánicos. Y nosotros ya lo hemos hecho muchas veces. Fijamos un nivel por arriba, el tornillo que está, el cuerpo vertebral que está fracturado, pasamos el tornillo y uno por debajo de la fractura. Entonces, hay instrumentaciones cortas, instrumentaciones largas, pero creo que aquí esta parte muy bonita que tú describes en la anatomía y en la patología o en la deformidad que hablas de las facetas y de la parsa articular, creo que es muy importante tener tu estudio radiográfico. A veces sí, la resonancia es muy importante, pero las oblicuas en rayos simples te dicen cómo está corriendo la faceta articular en relación a la pars articular, o que la pars ahí le pica el cuello al perrito de Madame la Chapier. ¿Qué te está diciendo? Que la faceta está cambiando de dirección, que tiene ciertas características que tú tienes que considerar, que la resonancia sí te sirve, sí,
pero el estudio radiográfico simple te está describiendo completamente cómo está esa columna, cómo se está comportando desde el punto de vista anatómico o biológico o mecánico, etcétera. Entonces creo que revoluciona la cirugía endoscópica. ¿Por qué? Pues precisamente por las bases científicas que dejaron esos autores y que ahora tú, con esta plática que nos diste, pues nos abre esa reflexión de que cuando vayamos a hacer una instrumentación, tenemos que revisar bien la anatomía, tanto el punto de vista radiográfico como resonancia, y cuando vayamos a colocar los tornillos con los grados, la dirección, la orientación, si vamos a pasar o no el cuerpo vertebral del otro lado, uno o dos roscas, sobre todo para pacientes con espondilolistesis de alto grado o con grandes deformidades, y también el tornillo, el sacroiliaco, ¿no? Que también es muy importante la colocación para que tengas un constructo más sólido, un constructo que te permita tolerar biomecánicamente esa deformidad espinal. Y hablando de ello, pues ya viene todo lo que es el balance coronal, el balance sagital, considerando todos los parámetros espinopélvicos. Pero creo que la anatomía es clave, es fundamental y la tenemos que estar viendo todas las veces que vayamos a intervenir a un paciente de manera quirúrgica. ¿Por qué? Porque sabemos que en el país hay mucha cirugía que nosotros le llamamos, ¿no? La cirugía fallida, donde el paciente se tiene que volver a reintervenir una vez, otra vez, y ahora ya haciendo los estudios retrospectivos, tocando lo que son las fascias, las musculaturas, a veces los abordajes anterolaterales pueden ser lo mejor que pueda haber para darle una armonía mecánicamente a una columna vertebral, pero sí es muy importante no perder de vista la anatomía como tú la describiste, Jonathan Barragán. Muchas felicidades. ¿Alguien más que quiera compartirnos algún comentario, alguna pregunta? Ok. Bueno, pues les agradecemos a todos su participación, esperando que les haya sido muy provechosa esta plática y nos vemos la siguiente semana, como siempre, para los lunes de Spine Webinar. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, un Muchas saludo. gracias a todos. Buenas Noches. noches. Y vámonos al Congreso de Iztapas y Guatanejo. Ayer compré 4 boletos porque llevo a la familia, 1,500 pesos la ida por Volaris. Ah, El regreso ya no sé excelente. ni cómo me voy a venir. Ya no sé cómo voy a venir, pero compré los boletos ayer, 4 boletos para la familia, 1,500 pesos la ida. Bueno, ya el regreso a lo mejor me venga con los amigos o tomo, Ah, a Morelia, pero doctor. a Yo, Morelia. yo lo llevo. Ah, bueno, pero sí, pues vamos todos a Iztapa. Creo que va a ser un buen congreso. Vienen ponentes extranjeros, también los nacionales son de muy alto nivel académico, y pues vamos a hacer ese congreso y pues saludarnos como grandes amigos, echar lazos de amistad. Claro que sí, doctor. Va a ser un excelente congreso. Buenas noches. Hasta luego, Hasta adiós, luego, cuídense mucho. adiós, bye.